El aire traía el filo del invierno. Ese frío que se pega a las ventanas y hace que el calentador zumbe toda la noche. Estaba doblando toallas en el pequeño rincón de lavandería junto a la cocina, con el vapor subiendo de la secadora, cuando escuché voces deslizarse por el pasillo. Al principio no les di importancia, era común que Araceli y su esposo, Mauro, hablaran hasta tarde, sus palabras colándose en los rincones de la casa que yo había pagado, pero que nunca sentí mía. Entonces su voz se afiló, clara como para cortar el aire. La verdad. El mejor regalo esta Navidad sería que se muriera de una vez. Me quedé helada. La toalla roja en mis manos cayó al suelo. Un borrón brillante contra el linóleo. Por un instante. Me convencí de que hablaba de alguien más. Tal vez un chisme de la oficina. Quizás una vecina vieja. Pero la risa baja de Mauro respondió. Y luego vino un silencio. De esos que dicen que no hay nada casual en las palabras. Me moví en silencio hacia mi cuarto. El espacio que ellos llamaban generoso, pero que nunca me dejaron decorar, donde las paredes estaban desnudas y la puerta no tenía cerradura. Mis rodillas temblaban al sentarme en el borde de la cama. Intenté respirar, pero cada bocanada se sentía frágil, quebradiza, como si el aire mismo me hubiera traicionado. Más tarde, cuando la casa estaba quieta, abrí el archivero en mi cuarto, buscando la carpeta vieja donde guardaba recibos y papeles de impuestos. Enterrado entre los documentos estaba un borrador de póliza de seguro que no recordaba haber firmado. Mi nombre, alguna vez escrito con pulcritud en la línea de beneficiario, estaba tachado con tinta. Junto a él, en la cursiva ordenada de Araceli, estaba el suyo. La habitación pareció inclinarse y me aferré al escritorio para no caer. No eran solo sus palabras, ahora era una prueba. Mi muerte no era solo un deseo pasajero. Había sido planeada, calculada, esperando como una línea en sus cuentas. Cerré la carpeta con cuidado. La volví a su lugar y me senté en el silencio. El calentador rugía. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban débilmente por el pasillo. Y todo lo que podía pensar eran los años que di para criar a una hija que ahora me medía en pesos y firmas. Apreté las manos, estabilizándolas. En algún lugar profundo, algo que había estado dormido durante años comenzó a despertar, llevándome hacia los recuerdos de todo lo que había sacrificado para mantenerla viva y próspera. No pude dormir tras encontrar esa carpeta. Las palabras, la firma, la crueldad despreocupada de todo aquello giraban en mi cabeza como cuervos. Cerré los ojos e intenté descansar, pero en lugar de eso, el pasado volvió en oleadas, sin invitación y sin piedad. Hubo un tiempo en que mi vida se sentía abierta como un horizonte. A los 19, sostenía una carta de aceptación a una escuela de arte en París. Solía trazar el nombre de la ciudad con la yema del dedo, como si tocar la palabra pudiera llevarme ahí. Pero luego llegó Esteban, firme y bueno, y juntos construimos una vida en Valle Azul. Me dije que París podía esperar. Nunca lo hizo. Cuando murió de repente, yo tenía una niña de 5 años y una pila de cuentas médicas. Los sueños se doblaron rápido cuando había renta que pagar. Tomé turnos donde pudiera mesera, limpiando casas, incluso cosiendo dobladillos para una tintorería que me pagaba poco, pero a tiempo. Las noches se fundían en mañanas, mis manos ásperas de tanto fregar, mi espalda doliendo por horas de pie, pero Araceli tenía zapatos que le quedaban, almuerzos preparados y pasteles de cumpleaños con velas. Eso bastaba. Años después, cuando ella y Mauro quisieron una casa pero no conseguían el préstamo, vendí la mía. La casita de adobe que Esteban y yo compramos juntos, llena de dibujos en crayón en las paredes y parrilladas de verano en el patio, la solté. Le transferí 3 millones de pesos, el nido que pensé me llevaría a la vejez. Ella me abrazó entonces, con los ojos brillando. Siempre tendrás un lugar aquí, mamá, le creí. Ahora estaba en este cuarto estrecho, mi mundo reducido a paredes beige y una colcha que no elegí,
sin cerradura en la puerta, sin fotos en el buró, vivía como inquilina en una casa que mi sacrificio había construido. Apreté las palmas, luchando contra el vacío que subía en mi pecho. Los recuerdos de nudillos raspados, noches sin dormir y sueños abandonados me presionaban, exigiendo ser sentidos. Y en esa presión, comencé a ver patrones que había ignorado, hilos que llevaban a algo más oscuro esperando ser descubierto. Mientras más tiempo pasaba en ese cuarto pequeño y desnudo, más se enredaban mis pensamientos en preguntas que no quería hacer. Los recuerdos comenzaron a resurgir. Momentos que había descartado, momentos que ahora se negaban a quedarse callados. Recordé a Araceli deslizando papeles por la isla de la cocina. Su tono rápido pero dulce. Solo firma aquí, mamá. Es rutina. Más fácil si todo está en un solo lugar. Nunca pregunté mucho. Me decía que era eficiencia. Una hija ayudando a su madre mayor, con el tedio interminable de formularios y cuentas. La confianza era la postura natural de una madre. Pero ahora repasaba esas escenas con ojos más agudos, su mano deteniéndose un segundo de más, guiando la pluma, mi firma apareciendo donde apenas recordaba haber escrito, sus movimientos rápidos para guardar los papeles antes de que pudiera leerlos completos. La duda me apretó el pecho. Había estado firmando más que permisos y transferencias de servicios. Abrí el cajón inferior de mi escritorio, donde guardaba un desorden de sobres sin abrir y correspondencia vieja. Mis dedos temblaron mientras rebuscaba entre estados de cuenta amarillentos. Ahí, entre facturas comunes, había cartas dirigidas a bancos con los que nunca traté, cuentas que no recordaba haber abierto. Algunas llevaban mi nombre en tinta cursiva, pero los trazos no eran míos. La firma era demasiado pulcra, demasiado cuidadosa, una imitación practicada. Mi estómago se apretó mientras trazaba las cartas falsificadas. Araceli no solo había tomado mi dinero, había tomado mi nombre, mi identidad. El último escudo que pensé era solo mío. Cada documento era otro robo silencioso, gestado durante años. Apilé las cartas en el escritorio, una pequeña torre de traición. Mi corazón latía pesado en mis oídos, pero bajo el impacto. Una corriente nueva comenzó a correr por mí. No era pena esta vez, sino resolución. Estos papeles no eran solo retazos de prueba. Eran llaves a una verdad que había ignorado demasiado tiempo. Una verdad que al fin estaba lista para enfrentar. Y en algún lugar de esta casa, escondido en una maleta vieja, sabía que había algo más esperando ser encontrado. Aparté la pila de cartas falsificadas y caminé al closet. En el fondo, bajo mantas dobladas que nadie usaba, estaba una maleta vieja que no había abierto desde la semana en que Esteban murió. El polvo se adhería al cierre, y por un momento casi la dejé cerrada, temiendo qué dolor podría derramarse si la tocaba. Pero mi mano se movió de todos modos, firme de una manera que no había estado toda la noche, adentro. Bajo una capa de suéteres que aún olían levemente a cedro, había un sobre blanco largo. En el frente, con la letra familiar de Esteban, estaban 2 palabras plan B. Mi respiración se detuvo al sacarlo. Él siempre fue precavido, siempre pensando por los dos. Había olvidado, o tal vez elegí olvidar, que me dejó más que recuerdos. Rompí el sello con cuidado. La primera página era la escritura de esta misma casa, con la copropiedad notariada. Mi nombre grabado tan firme como el de Araceli. Detrás había acuerdos firmados, papeles que Araceli nunca registró, cabos sueltos legales que ella descartó como no valen los honorarios del abogado. 40%. Esa era mi parte, todavía mía. El descubrimiento no me destrozó como lo hicieron sus palabras, ni me vació como esas firmas falsificadas. Me estabilizó. Por primera vez en años, sentí algo más que impotencia. El poder pulsaba quedo en mis manos, doblado, entre páginas viejas que Esteban insistió en guardar. Presioné el sobre contra la cama y susurré su nombre. Se sentía como si estuviera a mi lado,
recordándome que no estaba del todo a su merced. El silencio en la habitación cambió, ya no opresivo, sino cargado de una certeza callada, y al guardar el sobre cerca, supe que era solo el comienzo de lo que debía descubrir. La casa zumbaba con el caos usual de diciembre. Araceli colgaba guirnaldas en cada puerta, tomando fotos con su celular antes de ajustar el ángulo de las cintas. La luz tiene que caer justo así, murmuraba, más preocupada por los likes que por las risas de los niños. Me quedé en la cocina, amasando masa y cortando figuras para las galletas de los nietos. El harina espolvoreaba mis mangas, y por un breve momento, el simple acto de hornear me calmó. Pero las voces viajan fácil en esta casa. Desde la sala, capté el murmullo bajo de la voz de Mauro. Si usáramos su seguro social, la aprobación sería más rápida. La respuesta de Araceli fue afilada, practicada. Ni se daría cuenta. La mitad del correo termina en su cajón sin abrir. Mis manos se congelaron sobre la charola. No susurraban. No estaban avergonzados. Estaban planeando. Cuando las galletas estaban en el horno, salí al buzón. El aire frío me picó las mejillas. Pero el ardor no era nada comparado con lo que esperaba dentro de la caja metálica. Sobres con logos desconocidos, saldos vencidos, avisos de cobranza, cada uno dirigido en parte a mí. Mi nombre atado a deudas que nunca hice. Números que gritaban la desesperación de alguien más. Llevé la pila a mi cuarto, extendiéndola sobre el escritorio junto al sobre de Esteban. El contraste era insoportable, su previsión cuidadosa contra su codicia imprudente. Las grietas que intenté cubrir durante años ahora se abrían, mostrando la podredumbre debajo. Me hundí en la silla, trazando mi dedo sobre el texto en negritas aviso final. Un dolor hueco se extendió por mí, pero detrás venía algo más duro, más afilado. Esto no era descuido, no era negligencia, era robo, deliberado y continuo, envuelto en la excusa de la familia. El timbre del horno sonó débilmente por el pasillo, pero no me moví. Me quedé en la quietud creciente, mirando la pila de facturas, la prueba de hasta dónde había llegado. Y en lo profundo, la resolución comenzó a tomar forma, señalándome el próximo paso que sabía debía tomar. No podía mirar otro sobre sin sentir náuseas, así que recurrí al único lugar que aún creía mío, mi cuenta de emergencia. La pantalla de inicio parpadeó, pidiendo credenciales que no había usado en meses. Mis dedos temblaron al teclear la contraseña, y cuando aparecieron los números, mi pecho se apretó. Apenas quedaban 40,000 pesos. Revisé el historial retiro tras retiro. Pequeños para no levantar sospechas, pero constantes para vaciar la cuenta. La traición se sintió distinta esta vez. No solo tinta en una página o susurros en otra bella habitación. Esto era mi salvavidas. Lo único que Esteban me hizo prometer mantener intacto, salvo en una verdadera crisis. Y ahora se había ido, drenado sin siquiera la decencia de una explicación. Saqué la carta más reciente de la hipoteca de la pila en el escritorio. Las palabras se desdibujaron al principio, pero luego se enfocaron 3 meses de atraso. Riesgo de ejecución hipotecaria. Mi nombre estaba justo al lado del de Araceli. Mi crédito, mi historial, mi identidad misma atada a su descuido. Mis ojos vagaron a la pequeña caja de joyas en el buró, la que alguna vez guardó el reloj de Esteban. Lo vendí hace 2 años cuando el negocio de Mauro colapsó. Sus voces frenéticas al teléfono, suplicando ayuda. Recordé salir de la casa de empeño con dinero en el bolsillo y un hueco en el pecho. Me dije que era lo que Esteban habría querido mantener a flote a la familia. Pero parada ahí ahora, con el peso de firmas falsificadas y cuentas drenadas presionándome, supe que él habría dicho que no. Me habría dicho que ya era suficiente. La rabia ardía constante, pero debajo había algo más claro: resolución. No vendería otra pieza de memoria. No cubriría otra factura. Por primera vez, dejaría que las consecuencias cayeran donde debían. Cerré la laptop con suavidad, la luz desvaneciéndose en la oscuridad, y sentí el cambio dentro de mí endurecerse en decisión.
Era hora de preparar lo que venía después. En la víspera de Navidad, la casa olía a pino y canela, pero el dulzor solo hacía más amarga la acidez en mi pecho. Los niños estaban arriba, sus risas amortiguadas por las puertas, mientras Araceli se afanaba con la mesa como si la perfección de un doblez de servilleta pudiera borrar las grietas bajo nuestro tejado. Me escabullí a mi cuarto. Cerré la puerta y abrí mi laptop. La primera tarea fue sencilla: entrar a las cuentas y cancelar cada pago automático ligado a mi nombre. Cada clic se sentía como una pequeña liberación, desatando nudos que me habían atado demasiado tiempo. Gas, luz, agua, hipoteca línea por línea. Me separé de sus deudas. La pantalla confirmó las cancelaciones y me recosté en la silla, respirando lento, dejando que la finalidad se asentara. Luego tomé el teléfono y llamé a Lorena, la abogada en quien Esteban y yo confiábamos. No hizo preguntas al principio. Solo escuchó mientras detallaba la escritura, los avisos de atraso, los documentos falsificados. Su voz era firme, casi clínica, pero capté un trasfondo de indignación por mí. «Estás protegida», dijo con certeza, «y tienes todo el derecho». Por primera vez en semanas, sentí algo como seguridad. Reuní las copias del sobre de Esteban, añadí las cartas de la hipoteca y escribí una sola línea con mi letra: «Esta casa fue un regalo. Yo también lo fui. Perdiste ambos». Doblé los papeles en un sobre sencillo y lo dirigí simplemente a Araceli. La sala brillaba con la luz azul pálida de la laptop abierta de Araceli. Coloqué el sobre debajo, con la esquina asomándolo justo para que lo viera. Por un momento, me quedé ahí, viendo las luces del árbol parpadear en los adornos de vidrio, y sentí una calma extraña. Me di la vuelta. Caminé por el pasillo y cerré mi puerta con suavidad, sabiendo ya que la próxima vez que se abriera, me iría con lo único que elegí llevar. La noche avanzó lenta, como si las paredes mismas supieran que me iba. Coloqué una maleta vieja en la cama, la misma que llevé en mi luna de miel. Esta vez, empaqué diferente, no con esperanza de un futuro compartido, sino con lo esencial para una vida recuperada. 2 suéteres, un abrigo, zapatos cómodos, un pasaporte gastado metido en el bolsillo lateral. Nada que pudiera confundirse con suyo, nada que me atara a esta casa. En el escritorio, ordené 3 cajitas envueltas en papel café. Cada una tenía una carta para un nieto, palabras escritas con cuidado a la luz de la lámpara, recuerdos de cuentos antes de dormir, tardes en el jardín, tranquilas seguridades de que nada de esto era su culpa. Les dije que los amaba sin condición, que el amor los seguiría mucho después de que me fuera. Sin despedidas, solo recordatorios. Cuando el primer rayo de amanecer rozó las cortinas, cerré la maleta y la bajé al suelo. La casa estaba callada salvo por el zumbido leve del refrigerador y el tic-tac del reloj del pasillo. Caminé despacio por las habitaciones, cada paso pesado y liberador a la vez. En el árbol, las luces aún parpadeaban, tercas contra la oscuridad, pero su brillo se sentía ajeno ahora, perteneciente a la Navidad de alguien más. Salí por la puerta principal, cuidando que no se azotara. El aire era cortante, de esos que se te meten en la garganta, y copos suaves de nieve caían, asentándose en el camino. El transporte llegó justo cuando alcancé la banqueta, sus faros cortando la mañana pálida. El conductor bajó, tomó mi maleta y no preguntó nada. Al subir y cerrarse la puerta detrás de mí, miré la casa una vez, su tejado espolvoreado de blanco, sus ventanas oscuras, y luego me di la vuelta. París me esperaba, y al fin estaba lista para encontrarlo. París me recibió con una quietud que no había conocido en años. En el pequeño departamento que un amigo de Esteban arregló, desempaqué solo lo necesario y dejé el resto en la maleta. Como prueba de que podía irme otra vez si quería, la primera noche, dormí sin temor a pasos fuera de mi puerta. Al tercer día, comenzaron los correos,
avisos de las compañías de servicios, saldos impagos, advertencias de desconexión. Luego la compañía hipotecaria cuenta en mora. Procedimientos de ejecución inminentes. Mi nombre seguía ahí junto al de Araceli, pero esta vez lo leí sin pánico. La abogada ya había confirmado que mi parte estaba protegida, a salvo. Su colapso no me arrastraría con ellos. Luego vinieron las llamadas, decenas de llamadas perdidas iluminando mi celular, el nombre de Araceli destellando una y otra vez. Las dejé sonar, pero escuché un mensaje de voz. Solo una vez su voz chillona de pánico, insistiendo que estaba confundida, que debía estar mentalmente incapacitada y que alguien necesitaba intervenir antes de que cometiera errores. El intento era patético, fácilmente desechado por Lorena cuando los papeles probaron que yo era más que capaz. Preparé té en la cocina estrecha y lo llevé a la ventana. Afuera, la Torre Eiffel brillaba contra el cielo invernal, sus luces guiñando como una certeza privada. Tomé un sorbo lento, el calor extendiéndose por mi pecho, y dejé que el sonido de la ciudad abajo me recordara que la vida seguía, indiferente a la traición. Su mundo se deshacía en Valle Azul, hilo por hilo codicioso, y yo ya no era quien lo sostenía. Por primera vez en décadas, sentí la dulzura de ver algo caer sin necesitar atraparlo. Puse la taza con suavidad, sabiendo ya qué escribiría en mi diario esa noche. Esa noche, abrí el cuadernito que compré en una tienda cerca del Sena. Su cubierta era sencilla, pero las páginas en blanco se sentían como un regalo esperando ser reclamado. Me senté en la mesa angosta, con la pluma lista, y dejé que las palabras fluyeran. No solo me alejé, caminé hacia la chica que solía ser. La frase parecía frágil al principio, pero al releerla, me estabilizó. París había sido mi sueño mucho antes de ser esposa, antes de que la maternidad consumiera cada pedazo de mí. Esteban prometió una vez que vendríamos juntos. Cuando el momento fuera el correcto, la vida nunca nos dio esa oportunidad, pero aquí estaba al fin, cargando su memoria y mi propia historia inconclusa. Desde la ventana, podía ver las luces destellando sobre el río. Durante años, me medí por el sacrificio cuánto di, cuánto soporté, cuánto permití que me quitaran en nombre de la familia. Pero el sacrificio sin respeto era solo otra palabra para borradura. Escribí de nuevo, más despacio, grabándolo en permanencia. El amor sin respeto no es amor, es deuda. Ya terminé de pagar. Cerré el cuaderno con suavidad, lo puse junto a la taza de té y dejé que el silencio del departamento me envolviera. Por primera vez en décadas, no era el silencio de ser indeseada, era el silencio de la paz. Mañana caminaría por las calles, tal vez visitaría una galería, tal vez me sentaría en un café donde nadie supiera mi nombre. Esta noche, bastaba con saber que me había elegido a mí misma, al fin, y con esa elección, sentí el futuro abrirse vasto, sin reclamar, y finalmente mío.